Yo quiero ir a México y cumplo con todas las de la ley para poder llegar a ese hermoso país. ¿Por qué entonces cuando fui a la embajada me negaron mi visa? No me lo explico. Bienvenidos a un nuevo podcast de Día MSC. En esta ocasión vamos a hablar de por qué te niegan una visa para ingresar a territorio mexicano. Me acompaña como siempre mi querido amigo y socio José Luis Aguado, el mejor abogado migratorio de todo México. Hola José Luis, ¿cómo estás? Excelente, muy feliz, la verdad, bastante cómodo hablando de este tema porque es muy interesante. Preguntas recurrentes, como siempre en Día MSC, y una de ellas es: Lick, pero yo cumplía con todos los requisitos y me negaron la visa. Eh, ¿Por qué no me dan la visa? Quiero la visa para mi novio. ¿Cómo le saco la visa a mi novio? Y sobre todo este tema, ¿la visa se saca con una carta de invitación? ¿La carta de invitación es suficiente? Hay como preguntillas ahí medio complicadas. Además, creo que algo muy recurrente, Ernesto, y no me dejarás mentir, es que la gente piensa que la visa es cualquier cosa, ¿no? Creo que hay hasta, más bien vamos a hablar de que hay diferentes tipos, razones, pero sobre todo la gran pregunta: ¿por qué me la niegan, no? Es un buen punto de partida lo que indicas, José Luis. ¿Qué es la visa? Bueno, hay que considerar que la visa es un documento que te van a emitir, que te van a dar, que te van a estampar en el pasaporte solamente en una embajada mexicana. Y las embajadas mexicanas únicamente están en países que no son México, ¿no? ¿Por qué? Porque son entes diplomáticos que funcionan para comunicar a México con otros países. Por lo tanto, pone embajadas en todos los países en los cuales existe una sana relación diplomática. Solamente en la embajada te van a emitir tu visa, en la sección consular específicamente. La visa es un documento que normalmente está estampado en el pasaporte. La ley determina que pueden haber otro tipo de visas, pueden ser electrónicas, podría ser un documento que se te otorga por separado del pasaporte, pero normalmente la mayoría de visas se estampan en el pasaporte, en una de sus páginas. Trae tus datos generales, trae tu foto, trae un número de folio, etcétera, una vigencia. Entonces, si tú quieres hablar de que quieres solicitar una visa, tienes que pensar que te vas a presentar en una embajada mexicana, y al presentarte en una embajada mexicana quiere decir que estás ante una autoridad que te va primero a decir, ¿qué quieres? Es decir, sí, pues, ¿qué buscas, no? O ¿qué quieres? ¿Qué tipo de visa requieres para México? Dependiendo de esa respuesta, te va a decir, estos son los documentos que necesito que presentes para que yo te pueda dar la visa. El caso más particular o el caso más sonado, lo que más buscan muchas personas de nacionalidad extranjera, pues es la visa de turismo, José Luis, ¿no? Porque hay una gran cantidad de países que necesitan una visa de turismo, que tú ya lo adelantabas. Me voy a México, tengo una novia, me va a dar una carta de invitación y con eso puedo conseguir mi visa, ¿verdad, licenciado? No es tan así, ¿no, José Luis? Que realmente, como bien lo dices, Ernesto, yo creo que todos los abogados nos esforzamos mucho en utilizar un lenguaje bastante complejo. Creo que en DMSC ese tipo de pecados ya no los cometemos tan seguido y eso es muy bueno. Pero primero habría que dividir las cosas en los tres grandes grupos o tres grandes grupos de visas que vamos a buscar: las visas de turismo, las de residencia temporal y las de residencia permanente. Como bien lo dices, existen este rubro de visas de turismo. Pero en estas visas de turismo hay dos grandes grupos muy importantes que tenemos que conocer: aquellas personas que no necesitan visa de turismo para viajar a México, que pueden viajar simplemente por el hecho de pertenecer a un país en el que el Estado mexicano ya hay un acuerdo. Ejemplo: Colombia, Estados Unidos, Europa, Canadá, Argentina, Chile. Estos países pueden viajar simplemente con el pasaporte y cumpliendo con todos los requisitos para ingresar a México, que ya hay un video de cómo hacer que no me devuelvan en el aeropuerto. Ahí podrán revisar ustedes todos los elementos para decir, ok, ya no necesito visa, que sí necesito. Y está el otro grande grupo, que es un grupo muy, muy grande: las personas que necesitan visa para ingresar a México. Kirguistán, Afganistán, personas de, no sé, de la parte de la franja de Rusia, personas de China, personas de Cuba, Honduras, Nicaragua. Este tipo de personas
Y este tipo de nacionalidades no tienen un acuerdo con México, entonces tienen que cumplir el requisito de tener una visa de turismo. Vamos a resumirlo muy sencillo. Se necesita probar que tienes dinero suficiente para entrar a México, que por ahí es ganar por lo menos de $1,600 mensuales, hablando del año 2023, o tener un ahorro que acredite que tienes $1,600 mensuales durante todo un año y que haya estado ese ahorro ahí, o en su caso, y también que tengas una casa propia, que es el arraigo, que tengas algo que te va a decir que vas a volver a tu país de origen. Sí, y esto es algo clarísimo y que se lo tengo que explicar. Si el agente consular intuye que algo de eso es falso, que no cumple con los requisitos o que estoy medianamente mintiendo, tiene la facultad de negarme la visa y esa es una realidad. No está especificado en las páginas, pero México se puede reservar el derecho de decir tú sí, tú no. Jurídicamente lo mejor, como siempre le he dicho, es llamar, buscar a un abogado como el licenciado Ernesto y preguntar, ¿aplico o no aplico? El licenciado Ernesto o su servidor siempre van a tener una respuesta muy básica de decirte, aplica si tienes esto o no aplica si no tienes esto. Es así de sencillo. Y la principal razón por la cual a una persona que solicita una visa de turista se la niegan, lamentable y tristemente, es que muchas veces ni siquiera cumple los requisitos. Por lo tanto, yo sí recomiendo que revisemos honesta y técnicamente si se cumplen los requisitos, porque muchas personas dicen, bueno, pues es que yo tengo una casa en mi país, la compré hace dos meses y pues es lo que me solicita la embajada. Ojo ahí, porque la embajada pide 2 años que tengas con esa propiedad y así en cada uno de los requisitos especifica detalles que muchas veces pasamos por alto. Otra de las razones es la entrevista, la famosa entrevista que hace el personal de la embajada. Si tú a la persona de la embajada le das una información distinta que la que se muestra en los propios documentos, o te equivocas, o se te olvida, o te contradices, te van a negar la visa. Y esto aplica para todos los tipos de visa, porque estamos hablando de la visa de turista, pero ya dijimos, probablemente tú tengas la intención de venir a México no como turista, quieras y puedas obtener una visa que por unidad familiar, que visa de trabajo, que por solvencia económica, que por haber realizado inversión, que la visa de turista de larga duración, etcétera. En todos los casos se aplica una entrevista. Entonces, en todos los casos, ya para ir respondiendo didácticamente la pregunta, diríamos, lo primero, tienes que asegurarte que cumples con los requisitos, de acuerdo al tipo de visa que estás solicitando. Segundo, tienes que acudir a tu entrevista y, y desarrollar esta entrevista con la mejor de las metodologías, porque muchas veces por la información que se da en la entrevista te van a negar la visa. Tercero, yo diría que la forma de tus documentos sea la idónea. Deben estar traducidos o apostillados o legalizados, etcétera. En ese punto me gustaría detenerme un poquito, José Luis. ¿Qué sucede con la forma de los documentos? ¿Se presentan simplemente como los tienes? ¿La copia? ¿Cómo es? Yo creo que lo primero que siempre hay que entender es que las normas internacionales son muy claras. Todo documento que yo voy a presentar para otro país tiene que estar legalizado, apostillado y traducido. ¿Ok? Sin embargo, ponerse en contacto con la embajada es la mejor idea que tú puedes tener. Porque primero tienes que definir perfectamente bien, Ernesto, como tú lo acabas de decir. Uno, ¿para qué visa aplico? La visa de turismo no es la única vía. Tienes que analizar si cuentas con solvencia económica, unidad familiar, si voy a hacer una inversión, si voy a venir simplemente a residir en México, si soy un nómada digital. Cada una de esas consecuencias va a tener que presentarse a un documento. La regla general, claramente, y hay que decirlo, es todo documento que se presente en México debe estar o apostillado o legalizado según el tipo de país en el que pertenezca. Hay países que necesitan apostillar, hay países que necesitan legalización, pero sobre todo tiene que venir traducido. Entonces, en este rubro, si yo cumplo con estos dos requisitos, la embajada siempre va a tomar como válido mi documento. Que hay que decirlo, hay países donde yo no necesito llevar el documento traducido para la embajada, como por ejemplo en Estados Unidos. Ni siquiera me lo piden apostillado, pero eso es solo porque es un primer contacto. El documento tarde o temprano tiene que pasar por México.
todo trámite de visa, cuando yo lo que busco es irme a vivir a México, va a terminar aterrizándose en el Estado mexicano, en el Instituto Nacional de Migración. Y cuando ese trámite aterriza aquí en el Instituto Nacional de Migración, el no tener el documento apostillado es una negativa, es un retraso, es un volver a empezar de cero, es un no contar con el documento y el documento se tarda 3 meses. Siempre hay que ver que estos documentos base que yo voy a presentar, pues vengan apostillados y traducidos, ¿no? Porque ya me negaron una visa, ¿me pueden volver a negar? Sí, porque la embajada va acumulando tu historial y una negativa puede llevar a otra casi en automático. Entonces, el primer intento es tal vez el más trascendental, pero ojo, eso no quiere decir que si aplicas por segunda o incluso tercera vez, no se te pueda otorgar la visa. Existe la posibilidad, no hay restricción y tenemos muchos casos en los que así ha sucedido. La tercera es la vencida, ¿no? Dicen por allí. Tienes una alerta migratoria en México por un trámite que se hizo en el pasado o por una situación que ocurrió en el pasado, es negativa automática. O sea, prácticamente sí te van a recibir, sí van a revisar tus documentos, te van a hacer la entrevista, pero casi seguro que te van a negar. Y la tercera situación sería pues algo que no tiene respuesta, ¿no? Solo es pues, porque sí, me negaron y no me dijeron ni por qué, ni tengo idea, yo llevaba todo, la entrevista estuvo muy bien, hasta le caí bien a la persona, no sé qué pasó. A veces hablamos de arbitrariedades, hay que decirlo como es, no es que la autoridad siempre esté buscando negar, no, hay que cumplir los requisitos y hay que llevar a cabo el trámite como se debe, pero a veces no se sabe. En esos casos, ya de plano recomendamos pues acudir con los abogados de DMCC para solicitar una asesoría y que revisemos qué pudo haber pasado. Estas son, en términos generales, las razones por las cuales te pueden negar una visa, pero evidentemente quedan en el aire preguntas. Entonces, ¿qué recomendamos, José Luis, en esos casos? Pues hay que agarrar y vaciar toda la información y todo el cariño del mundo para los abogados de DMSC en los comentarios. Es muy importante porque de esta manera puedes contactarte con nosotros, solicitar una asesoría y poder tener una asesoría migratoria real, porque eso es algo muy Exactamente. importante. Hay que descartar estas ideas de, mira, yo hago algo para ayudarte. No, no, no. Todo caso migratorio tiene una respuesta, sea positiva o sea negativa. Y la respuesta puede ir a buscamos un medio para que migres, buscamos una estructura para que migres o literalmente no aplicas para migrar a México y es una respuesta válida para muchas personas, ¿no? Entonces es muy importante saberlo. Súmense a nuestro canal, denle click a la campanita para que no se pierdan ninguno de los próximos podcasts. Síganos en nuestras transmisiones de Instagram todos los martes en la tarde-noche, más o menos. A veces andamos allí peleando un poquito con el horario. Y déjenos todos los comentarios, dudas, reclamos, quejas que tengan. Si necesitan asesoría migratoria, ya saben que pueden contar con la firma de inmigración número 1 para México. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, José Luis, por tanta luminosidad y no nos vamos sin antes recordar el eslogan ya internacionalizado de DMCC. José Luis, No lo olviden, nadie es ilegal en este mundo. hasta luego amigos.